El aire en la base del Mando de Operaciones Especiales en Alicante estaba siempre cargado de una tensión eléctrica, una mezcla del olor a pólvora, sudor y la sal del cercano Mediterráneo. En el centro de ese universo de disciplina y acero se encontraba la sargento primero Carmen Vargas. En el polvoriento campo de entrenamiento antiterrorista, el sol de mediodía golpeaba sin piedad, pero Carmen permanecía inmóvil, empuñando su subfusil HK con una postura que desafiaba la fatiga. Su piel, curtida por el sol de misiones en desiertos lejanos, sus ojos agudos como los de un halcón y su pelo corto y práctico le conferían un aura de dureza impenetrable. Sin embargo, tras esa fachada de acero se escondía un carisma tranquilo y una lealtad feroz que le habían ganado el respeto incondicional de sus hombres. Era la única mujer sargento primero en su unidad, el Grupo de Operaciones Especiales Valencia 3, y se había ganado cada galón con sangre y sudor. La loba, la llamaban algunos en susurros. Una leyenda viva. Pero incluso las leyendas tienen un talón de Aquiles, una herida que nunca cicatriza. Para Carmen, esa herida tenía el nombre de su hermana mayor, Elena. 5 años atrás, un coche había patinado en una carretera mojada por la lluvia en los picos de Europa, y el mundo de Carmen se había hecho añicos. Elena, con su sonrisa cálida y su espíritu gentil, había sido más una madre que una hermana para ella. Su recuerdo era un eco constante, una punzada de nostalgia que la asaltaba en el silencio de la noche. Y Elena le había dejado el tesoro más preciado y la responsabilidad más pesada, su único hijo Pablo. Tras la muerte de sus padres, Pablo se convirtió en la razón de vivir de Carmen, un ancla en el mar embravecido de su vida militar. Él era todo lo contrario a ella. Si Carmen era roble, Pablo era sauce. Un chico introvertido y sensible con el alma de un artista. Era incapaz de matar una mosca y se sonrojaba hasta las orejas si un extraño le dirigía la palabra. Por eso, cuando Pablo cumplió los 18 y recibió la carta para cumplir el servicio militar obligatorio, el corazón de Carmen se llenó de una ansiedad helada. ¿Cómo iba a sobrevivir ese muchacho tan frágil en el ambiente brutal de un cuartel? Sentía como si estuviera empujando a un pajarillo indefenso al ojo de un huracán. La noche antes de su partida, Carmen entró en la habitación de Pablo. Lo encontró preparando su petate con la cara tensa y los hombros encogidos. Se veía tan pequeño, tan vulnerable. Pablo, dijo ella, con una voz que intentaba sonar firme. No intentes ser el mejor. No te esfuerces demasiado. Solo. Cuídate. No te hagas daño, no te pongas enfermo. Con que vuelvas sano y salvo, a tu tía le basta. Las palabras salieron con más suavidad de la que pretendía, y sintió un nudo en la garganta. No te preocupes, tía. Ya soy mayorcito. Lo haré bien, respondió Pablo con una sonrisa forzada, pero el temblor en su voz delató su miedo. Carmen no dijo nada más. Simplemente lo abrazó con fuerza, sintiendo el peso de la promesa que le hizo a su hermana en silencio, el peso de proteger aquel calor que Elena había dejado en el mundo. El día que Pablo partió hacia el centro de formación en Cáceres, Carmen no pudo despedirlo. Una maniobra inaplazable la retuvo en la base. Desde la distancia, imaginó la escena, los padres de su cuñado, los abuelos de Pablo, despidiéndole con lágrimas en los ojos. Un sentimiento de culpa y preocupación la invadió como una marea oscura. Lo hará bien, se repitió a sí misma como un mantra. Es mi sobrino. Pero la inquietud anidaba en su pecho, negándose a desaparecer. Tras la instrucción, Pablo fue destinado a un regimiento de infantería en Asturias. Sus llamadas eran esporádicas y breves. Estoy bien, tía. Todo va bien, repetía siempre. Carmen quería creerle, pero su voz sonaba apagada, desprovista de energía. Algo no encajaba. Su instinto de soldado, entrenado para detectar la más mínima anomalía en el terreno, le gritaba que algo iba terriblemente mal. Pasaron 2 meses. Carmen, tras mover hilos y reorganizar un calendario de entrenamiento infernal, consiguió un permiso para la primera visita a Pablo. Se levantó de madrugada, cargando el coche con una tortilla de patatas como la que hacía Elena, un buen jamón ibérico y otros manjares que sabía que le gustaban a su sobrino. Durante las horas de viaje por las carreteras del norte, una mezcla de emoción y nerviosismo revoloteaba en su estómago.
Llegó al cuartel, un edificio gris y austero enclavado entre montañas verdes. En la sala de visitas esperó. A la hora acordada, vio a Pablo a lo lejos, caminando hacia ella con el uniforme. Carmen levantó la mano para saludar, pero la sonrisa se le congeló en los labios a medida que se acercaba. Su corazón dio un vuelco doloroso. El rostro de Pablo estaba demacrado, sus hombros caídos en señal de derrota. Y lo peor, lo que hizo que la sangre de Carmen hirviera, fue el hematoma de un morado oscuro y amarillento que se extendía bajo su ojo izquierdo. El labio también parecía ligeramente hinchado. Pablo, exclamó con una voz más alta de lo que pretendía. Pablo alzó la vista y forzó una sonrisa que pareció a punto de romperse. Tía, ¿qué haces aquí? Con lo ocupada que estás. Su voz era apenas un susurro. Nunca estoy demasiado ocupada para mi sobrino. Pero, ¿qué demonios te ha pasado en la cara? ¿Te has hecho daño?, preguntó Carmen, su tono ya despojado de toda ternura. Sus ojos lo escrutaban, no como una tía preocupada, sino como una oficial investigando un incidente. Ah, esto. Nada, un golpe en unas maniobras, se apresuró a decir él, bajando la cabeza y evitando su mirada. En la instrucción de combate cuerpo a cuerpo me caí. No es nada, de verdad. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con la costura del pantalón. Carmen lo observó en silencio. Su mente, acostumbrada a desenmascarar engaños y coartadas, gritaba mentira. La forma y la ubicación del moratón no eran consistentes con una caída. Era la marca inconfundible de un puñetazo. Para ser una caída, tiene una forma muy rara, Pablo. Dime la verdad. ¿Qué ha pasado?, insistió con una voz suave pero cargada de una autoridad inquebrantable. Pablo apretó los labios y no levantó la vista. Carmen vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas y comprendió que seguir presionando solo le causaría más angustia. Decidió cambiar de táctica. Está bien. Vamos a comer, anda. Te he traído la tortilla que tanto te gusta. Desplegó la comida sobre la mesa, fingiendo una normalidad que no sentía. Pero su mente ya trabajaba a toda velocidad. ¿Quién se había atrevido a tocar a su sobrino? Si no era un accidente, era una agresión en toda regla. Y eso no lo iba a consentir. Durante la comida, Pablo apenas habló. Respondía a las preguntas de Carmen con monosílabos o sonrisas vacías. Ni siquiera probó más que un par de bocados de su tortilla favorita. En su mirada, Carmen leyó una profunda desesperación y un miedo palpable. El chico estaba atrapado en algo, aplastado por una presión invisible. Cuando el tiempo de visita terminó, Pablo se levantó para volver a su compañía. Su espalda encorvada le daba un aspecto frágil, como si fuera a romperse en cualquier momento. Pablo, lo llamó Carmen una última vez. Pase lo que pase, por muy insignificante que te parezca, si tienes algún problema, tienes que decírmelo. ¿Entendido? Tu tía siempre estará de tu parte. Él asintió levemente sin decir nada. Sus pupilas dilatadas temblaban de ansiedad. De vuelta en el coche, el rostro de Carmen era una máscara de furia helada. La sombra del terror en la cara de su sobrino, las huellas de un dolor que intentaba ocultar, se repetían en su mente una y otra vez. La rabia ascendía por su garganta, pero la controló. Un movimiento en falso solo empeoraría las cosas. Lo que necesitaba ahora era información precisa, un juicio frío y la voluntad de acero que la caracterizaba para proteger al hijo de su hermana. Voy a averiguar quién ha sido, susurró en la soledad del coche, mientras el paisaje asturiano pasaba a toda velocidad. Y juro que no lo perdonaré. La grieta se había abierto. Y las ondas que generaba, aunque silenciosas, presagiaban una tormenta de una magnitud devastadora. De regreso en la base de Alicante, la primera acción de la sargento primero Vargas fue silenciosa y metódica. En la soledad de su despacho, desplegó una lista mental de contactos acumulados durante años de servicio, un teniente coronel en la Inspección General del Ejército en Madrid, con quien coincidió en una misión en Mali, un antiguo compañero de promoción, ahora capitán en la Policía Militar de la División de Asturias, incluso un psicólogo militar al que había formado en tácticas de interrogatorio. La red que Carmen había tejido a lo largo de su carrera era extensa y profunda.
Eligió a los más fiables y comenzó a hacer llamadas, presentándolos siempre como un favor personal. La petición era simple: obtener información, de manera discreta y extraoficial, sobre la compañía en la que servía su sobrino, el soldado Pablo Ruiz. El hecho de que la legendaria loba del MOE pidiera un favor personal sorprendió a más de uno, pero la urgencia y seriedad en su voz les hizo comprender que se trataba de algo grave. Carmen, ¿cuánto tiempo? ¿Qué ocurre? La voz del capitán de la policía militar, Javier, sonaba intrigada. Javi, necesito tu ayuda. Mi sobrino está en el regimiento Príncipe, y me temo que lo está pasando mal. ¿Podrías averiguar algo sobre el ambiente en su compañía? Pero con la máxima discreción, por favor, dijo Carmen, manteniendo un tono profesional, desprovisto de emoción. Si es por tu sobrino. De acuerdo. Pero ya sabes cómo está el patio, meterse en estos líos puede traer problemas. Indagaré sin hacer ruido, pero no esperes milagros, respondió Javier, cauteloso pero incapaz de negarle el favor. Recordaba la vez que Carmen le había salvado el pellejo en una emboscada en el desierto. La información comenzó a llegar a cuentagotas. La compañía de Pablo había recibido muchos reclutas nuevos últimamente, y corrían rumores de que la disciplina se había relajado. Había quejas veladas sobre el comportamiento de algunos veteranos, pero nada oficial, ningún informe grave. Era como sentir el temblor de una bestia enorme moviéndose bajo la superficie de un lago en calma. Carmen pasaba las noches en su despacho, analizando cada fragmento de información, buscando conexiones, intentando descifrar el código oculto tras los rumores. Su instinto le decía que detrás de la herida de Pablo había una persona concreta. Cada vez estaba más convencida de que no se trataba de un accidente ni de un simple problema de adaptación. Entonces llegó la llamada del teniente coronel de Madrid. Sargento, sobre esa unidad que le interesaba. Han llegado un par de quejas anónimas al buzón de sugerencias. La mayoría son tonterías, pero hay un nombre que se repite. ¿Quién es mi coronel?, preguntó Carmen, conteniendo la respiración. Un tal Rubén Morales, soldado de primera. Por lo visto, ya ha tenido problemas por agresiones y trato vejatorio, pero curiosamente siempre se ha librado con castigos menores. Tengo que investigarlo más, pero de momento, es todo lo que tengo. Rubén Morales. El nombre se grabó a fuego en la mente de Carmen. Por fin, una pista. Inmediatamente volvió a llamar al capitán Javier para pedirle el expediente de ese soldado. Poco después, tenía en sus manos una copia del historial militar de Morales y un breve informe sobre su pasado. A medida que leía, el ceño de Carmen se fruncía cada vez más. Con 20 años ya tenía antecedentes como miembro de una banda callejera de Vallecas, Los Buitres. Implicado en varias palizas y actos de extorsión, pero siempre absuelto por falta de pruebas o por ser menor de edad en sus primeros delitos. Su ingreso en el ejército parecía más una huida hacia adelante que una vocación. Su agresividad no había disminuido. Desde el periodo de instrucción, había intimidado a sus compañeros, y en su destino, el acoso a los novatos era constante. Pero extrañamente sus fechorías siempre eran minimizadas a nivel interno, saldándose con una simple reprimenda o unos días de arresto. Era como si una mano invisible lo protegiera. ¿Cómo puede un despojo como este estar sirviendo en el ejército? Y encima, en la misma unidad que mi sobrino, masculló Carmen. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la piel. El dolor agudo la ayudó a mantener la calma. Rubén Morales. Él tenía que ser. El autor del moratón en la cara de Pablo, el demonio que estaba destrozando el alma de su frágil sobrino. Carmen miró una foto que tenía sobre la mesa, su hermana Elena y un pequeño Pablo, sonriendo en un día de playa. Sobre la sonrisa radiante de su hermana, se superpuso la imagen del rostro aterrorizado de Pablo en la sala de visitas. Sus ojos se volvieron fríos como el hielo. No había tiempo que perder. Esperar a los procedimientos oficiales era arriesgado, el sufrimiento de Pablo era demasiado grande y el sistema, demasiado lento y a menudo ineficaz. Tenía que resolver esto a su manera. Aunque eso significara cruzar una línea que, como soldado, jamás debería cruzar. Cogió el teléfono y llamó a los miembros más cercanos de su equipo.
Aquellos con los que había compartido la vida y la muerte en misiones de las que no se podía hablar. El sargento Javier Javi Soto, el francotirador de precisión legendaria. El cabo mayor Miguel Miki Ferrer, experto en explosivos e infiltración. Y la capitán Sofía Herrera, la mejor analista de inteligencia y hacker de la unidad. Ellos acudirían a su llamada sin dudar, listos para unirse a su operación secreta. La tela de araña, invisible y letal, comenzaba a cerrarse lentamente sobre su presa. En plena noche en la sala de descanso no oficial del GOE-3, el lugar más apartado de la base, 4 sombras se reunieron. El único mobiliario consistía en un sofá raído y una mesa coja, y la única luz proveniente de una pequeña lámpara de escritorio apenas iluminaba sus rostros serios. Las gruesas cortinas opacas sellaban las ventanas, creando una burbuja de secretismo. El primero en hablar fue Javi Soto. Normalmente era un hombre de pocas palabras, cuya calma en combate era legendaria, pero con Carmen se permitía ser más directo. Sargento, para habernos llamado a estas horas, no debe ser una nimiedad. No tiene buena cara. Sus ojos analíticos estudiaron a Carmen. Ella guardó silencio un momento, luego extendió sobre la mesa los documentos sobre Rubén Morales. Con voz baja y controlada, relató lo que le había ocurrido a Pablo, sus sospechas y la información que había recopilado. Su tono era tranquilo, pero en él subyacía una corriente de rabia y dolor. Mientras escuchaban, el ceño de Javi se fue frunciendo. A Miki Ferrer, el experto en demoliciones, un andaluz de sangre caliente y lealtad inquebrantable, se le escapó un taco entre dientes. Hay que ser un hijo de puta para hacerle eso a un chaval y encima dormir tranquilo. Estuvo a punto de golpear la mesa con el puño, pero se contuvo. La capitán Sofía Herrera, la experta en inteligencia, revisaba los documentos en silencio. Era una mujer metódica y racional, pero al leer el historial de Morales, su mirada se endureció. Por lo que veo, es un delincuente habitual. Con un historial en bandas callejeras. No entiendo cómo no está clasificado como soldado de especial seguimiento. Su observación fue precisa y certera. Carmen esperó a que asimilaran la información. Recurrir a los canales oficiales no servirá de nada, dijo finalmente. Incluso si lo castigan, el proceso será una tortura para Pablo. Y un cabrón como ese encontrará la forma de escabullirse con un castigo leve. Y me niego a imaginar las represalias que tomaría después. Su voz tembló por un instante. Por eso necesito vuestra ayuda. Esto no es una orden. Es un favor personal, y muy peligroso. Si algo sale mal, toda la responsabilidad será mía. Me aseguraré de que ninguno de vosotros sufra las consecuencias. Un pesado silencio llenó la sala. Lo que Carmen proponía era una violación flagrante del Código de Justicia Militar. Si los descubrían, no solo perderían sus carreras, podrían acabar en una prisión militar. Pero en sus ojos no había miedo, sino determinación. Confiaban en Carmen Vargas. Comprendían su dolor. Y como soldados de élite y como personas, no podían dar la espalda a una injusticia tan flagrante. Javi Soto fue el primero en romper el silencio. Sargento, somos un equipo. Su dolor es nuestro dolor. Sea una orden o un favor, estamos con usted hasta el final. Su voz, firme y serena, era un juramento. Miki Ferrer apretó el puño. Así es. A un parásito como ese hay que darle una lección que no olvide. No podemos permitir que el sobrino de la sargento siga sufriendo. Asumiré cualquier riesgo. Sofía Herrera asintió en silencio. Abrió su portátil y sus dedos comenzaron a volar sobre el teclado. Empezaré por recopilar más información sobre Morales. Su calendario de permisos, sus posibles movimientos, sus contactos con la antigua banda, y si hay alguien más arriba protegiéndolo. Tenemos que saberlo todo. No tendremos mucho tiempo para actuar. Su voz ya había adoptado el tono profesional de un briefing de misión. Carmen sintió que se le humedecían los ojos al ver la lealtad incondicional de sus compañeros. Una mezcla de gratitud y culpa la abrumó. Gracias, susurró con la voz ahogada por la emoción. De verdad, gracias a todos.
Aquella noche, en la oscuridad de la sala de descanso, 4 soldados de operaciones especiales sellaron un pacto silencioso. Era un juramento forjado en la camaradería, más fuerte que los lazos de sangre. Su objetivo era uno: romper la espiral de maldad de Rubén Morales y salvar a un alma joven y herida. Y aunque para ello tuvieran que adentrarse en una oscuridad aún más profunda, estaban decididos a no retroceder. La operación, bautizada en secreto como Caza de Sombras, acababa de comenzar. La habilidad de la capitán Sofía Herrera superaba cualquier expectativa. Se movía por las redes internas del ejército, la dark web y los foros privados de información con la misma facilidad con la que otros navegaban por Internet. Durante días y noches desentrañó el pasado y el presente de Rubén Morales, revelando una personalidad aún más depravada y astuta de lo que indicaban los informes. Rubén Morales, 21 años, comenzó Sofía su briefing, señalando los datos en la pantalla de su portátil. Abandonó los estudios y se unió a los buitres en Vallecas. Se especializó en cobro de deudas y extorsión a pequeños comercios. Estuvo implicado en varias palizas, pero siempre se libró. Dentro de la banda era conocido por su crueldad y por ser un oportunista, un matón con los débiles y un cobarde con los fuertes. Se alistó en el ejército para huir de un ajuste de cuentas con un superior de la banda. Pero su comportamiento no cambió. Tenemos pruebas de que el capitán al mando de su compañía, un tal Lorenzo Fuentes, le ha estado encubriendo sistemáticamente. Fuentes está obsesionado con su ascenso y utiliza a Morales para mantener a raya a otros soldados problemáticos y para tapar cualquier incidente que pueda manchar su expediente. Son una simbiosis tóxica. El capitán Fuentes, intervino Javi. He oído hablar de él. Un trepa capaz de cualquier cosa para conseguir una medalla. Exacto, confirmó Sofía. Fuentes es el escudo de Morales. Y a cambio de protección, Morales actúa como su perro de presa. Eso le ha dado vía libre para ser aún más sádico y descarado. El rostro de Carmen se endureció aún más. El problema era más complejo de lo que pensaba. No era solo un soldado maltratador, sino un sistema corrupto que lo amparaba. Miki Ferrer respiró hondo conteniendo su ira. Ese capitán también se merece una lección, murmuró. Nuestro objetivo principal es Morales, lo atajó Carmen con frialdad. El problema de Fuentes lo abordaremos después por otros medios. Involucrarnos con un oficial ahora mismo pondría en riesgo toda la operación. No podemos dejarnos llevar por la rabia. Sofía continuó. El próximo permiso de Morales es en 10 días. 3 noches y 4 días. Su zona de operaciones será Madrid, probablemente los bares de Malasaña y sus antiguos puntos de encuentro en Vallecas. Según mis datos, la primera noche tiene planeada una fiesta con sus antiguos colegas de la banda. El objetivo estaba claro. Tenían 10 días para prepararlo todo. El equipo se sumergió en la planificación. Buscaron el lugar perfecto para educar a Morales, decidieron el método de extracción y asignaron los roles. Cada detalle debía ser planeado con precisión militar. Carmen revisó el plan una y otra vez, contemplando docenas de escenarios y planes de contingencia. Esta operación no era solo un castigo, era la única forma de garantizar la seguridad de Pablo durante el resto de su servicio militar y, quizás, evitarle un trauma de por vida. Y era una apuesta en la que ella y su equipo se jugaban todo. Tiene que salir bien, se dijo mirando la foto de su hermana. En la sonrisa de Elena, le pareció leer una súplica silenciosa: «Cuida de mi hijo, por favor». Mientras tanto, no había noticias de Pablo. Carmen decidió no llamarlo para no levantar sospechas ni ponerlo en más peligro. Pero cada noche antes de dormir, rezaba por su seguridad, deseando que aquella pesadilla terminara pronto. A medida que se acercaba el día D, el ritmo en su refugio clandestino se intensificó. La sala de descanso parecía ahora el centro de mando de una operación real, con mapas, fotos y diagramas cubriendo las paredes. El primer desafío era encontrar un lugar. Sofía, utilizando imágenes por satélite, planos de desarrollo urbano e incluso anuncios inmobiliarios, seleccionó varios lugares abandonados en las afueras de Madrid. La primera opción es una antigua fábrica textil en la provincia de Toledo. Está aislada y tiene un único acceso, fácil de vigilar, explicó Sofía.
La segunda es un almacén militar en desuso. Ofrece un aislamiento perfecto, pero está demasiado cerca de otras instalaciones militares. Sería arriesgado. Tras varios días de análisis y un reconocimiento encubierto, eligieron una planta de procesamiento de alimentos abandonada cerca de Yepes, en Toledo. Hacía más de una década que estaba en ruinas, rodeada de campos baldíos y con la casa más cercana a varios kilómetros. Su interior, laberíntico y sombrío, era perfecto para ejercer presión psicológica. Con el lugar decidido, se centraron en los movimientos de Morales. Sofía, rastreando sus redes sociales y las de sus amigos, confirmó con una precisión asombrosa el lugar y la hora de la fiesta de la primera noche, un conocido bar de copas en el barrio de Malasaña, antiguo territorio de los buitres. El plan se dividió en 3 fases: vigilancia, adquisición y educación. Para cada fase, prepararon respuestas a posibles imprevistos. ¿Qué hacer si Morales iba acompañado por un grupo grande? ¿Y si se topaban con una patrulla de policía? Los roles estaban claros. Carmen dirigiría la operación y se encargaría de la fase de educación. Javi, con su calma de francotirador, supervisaría la extracción y neutralizaría cualquier amenaza inesperada. Miki usaría sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo para reducir a Morales de forma rápida y silenciosa. Sofía proporcionaría apoyo de inteligencia y comunicaciones desde la base, y se encargaría de borrar todo rastro digital de la operación. El equipo que prepararon era no letal: pistolas Taser, granadas aturdidoras, aerosoles de pimienta y bridas de alta resistencia. Consiguieron una furgoneta sin matrícula identificable. El principio era claro: infligir el máximo terror psicológico sin causar heridas graves. Casi al final de la planificación, Miki habló con voz vacilante. «Sargento, ¿estamos seguros de que esto es lo correcto? Sé que ese tío es escoria, pero... esta venganza personal». Su conflicto era evidente. Carmen lo miró comprensiva. «Miki, yo tampoco creo que este sea el método perfecto. Pero nuestro deber como soldados no es solo defender a nuestro país. También es proteger a los débiles y luchar contra la injusticia. Cuando la ley no llega, a veces alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y esa responsabilidad es solo mía». Su voz era firme, pero cargada de una profunda reflexión. Javi añadió en voz baja: «No somos asesinos. Somos operadores especiales. A veces, para salvar una vida, hay que mancharse las manos. Lo importante es no olvidar por qué lo hacemos». Sofía asintió y mostró un gráfico en su portátil. «La probabilidad de éxito según nuestros planes es superior al 90%. La mayor variable de riesgo es nuestra propia cohesión psicológica». Su conversación se convirtió en un ritual, una reafirmación de su pacto. La sombra se cernía sobre ellos, pero en su interior, su determinación se forjaba, más dura que el acero. La víspera del día D la tensión era palpable. El equipo se tomó unas horas para prepararse mentalmente. Carmen fue a la galería de tiro. Sola, en el silencio roto solo por los disparos, apuntó a una diana a 700 metros. ¡Van! El proyectil impactó en el centro. ¡Van! Otro impacto perfecto. Disparar era su forma de meditar, de vaciar la mente. Pero ese día, en la diana veía el rostro de su hermana y los ojos asustados de Pablo. Dejó el rifle con la respiración agitada. «Elena, lo estoy haciendo bien», pensó. Recordó las palabras de su hermana: «Carmen, la verdadera fuerza no es no romperse nunca, sino ser capaz de levantarse después de caer. Y nunca perder el calor de tu corazón». Cerró los ojos. Sí, lo hacía por ellos. Para proteger a su sobrino, para cumplir su promesa. No era solo venganza. Era justicia. Mientras, Javi limpiaba meticulosamente su rifle en su habitación. Miki golpeaba un saco de boxeo en el gimnasio, canalizando su rabia. Y Sofía realizaba una última comprobación de todos sus sistemas informáticos, asegurándose de que no hubiera cabos sueltos. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Carmen sintió que no estaba sola. Su hermana la observaba desde arriba. No había nada que temer. Al amanecer del día D el equipo estaba listo.
Sofía se quedó en la base, convertida en su centro de mando. Carmen, Javi y Miki se dirigieron a Madrid en vehículos separados y se posicionaron cerca del cuartel de Pablo. A las 2:45 de la tarde Rubén Morales, vestido de civil y con una sonrisa arrogante, cruzó la puerta del cuartel. Objetivo a la vista. Ha cogido un taxi dirección Madrid, informó Sofía por el comunicador. Había hackeado el sistema de la compañía de taxis y seguía su ubicación en tiempo real. El equipo lo siguió a una distancia prudencial. 2 horas después el taxi se detuvo en el corazón de Malasaña. Morales se bajó y se perdió entre la multitud, como un tiburón en su arrecife. Objetivo dentro del bar El Buitre. A las 7:50. Contactando con sus socios, reportó Sofía. Javi y Miki tomaron posiciones de vigilancia, uno en la escalera de incendios de un edificio cercano, el otro en un aparcamiento trasero. Carmen esperaba en la furgoneta, el motor apagado, el corazón latiendo a un ritmo controlado. Las horas pasaban lentamente. La calle se llenaba de ruido y música, pero para ellos, solo existía el silencio de la espera. Sargento, estos cabrones van a beber hasta el amanecer. Se nos va a hacer muy largo, susurró Miki por el comunicador. Paciencia, Miki. La caza es una larga espera. La prisa es el enemigo, respondió Carmen, serena. A la 1:30 de la madrugada, la puerta del bar se abrió. Morales salió tambaleándose, visiblemente borracho, sujetado por 2 individuos en un estado similar. Objetivo saliendo. 2 acompañantes, ambos ebrios, informó Javi. Los ojos de Carmen brillaron. Ahora. Sofía, ¿puedes controlar las cámaras de la zona? Hecho, sargento. Tienes un bucle de 5 minutos en las cámaras principales. Daos prisa. Cuando el grupo de Morales entró en un callejón poco iluminado, Carmen dio la orden. Iniciamos. Miki surgió de la oscuridad como un fantasma. Antes de que Morales pudiera reaccionar, un brazo de acero le rodeó el cuello y le tapó la boca, cortándole el aire y cualquier grito. Su cuerpo se desplomó. Al mismo tiempo Javi se interpuso en el camino de los otros 2. Disculpen, tenemos un asunto con su amigo, dijo con una voz gélida. Antes de que pudieran procesar la situación, Javi activó 2 granadas aturdidoras. Un destello cegador y un estruendo ensordecedor los derribó al suelo, desorientados. En ese instante la furgoneta negra de Carmen entró silenciosamente en el callejón. Miki cargó el cuerpo inconsciente de Morales y lo arrojó en la parte trasera. Todo había durado menos de 15 segundos. Cuando los 2 amigos recuperaron la visión, en el callejón no quedaba ni rastro de ellos. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Objetivo asegurado. En movimiento, informó Carmen a Sofía. Despeja la ruta de salida. En la parte trasera, Miki ataba firmemente a Morales y le colocaba una capucha y una mordaza. El vehículo se deslizó por las calles vacías de la noche madrileña, atravesando sin problemas los controles policiales gracias a la manipulación de datos de Sofía. Carmen miró por el retrovisor el bulto inerte que era Morales. La verdadera misión acababa de empezar. 1 hora después, llegaron a la fábrica abandonada en Toledo. La silueta del edificio se recortaba contra el cielo nocturno como un monstruo dormido. Miki arrastró a Morales fuera del vehículo. El contacto con el frío suelo pareció devolverle parte de la consciencia. Intentó gritar, pero la mordaza ahogó el sonido. El terror puro comenzó a apoderarse de él. Lo llevaron al interior, a la cámara frigorífica más profunda del complejo. El sonido metálico de la pesada puerta al cerrarse retumbó en el espacio, sellándolos del mundo exterior. En la oscuridad total y el frío penetrante, la educación especial de Rubén Morales estaba a punto de comenzar. El eco de la puerta de acero al cerrarse fue como el fin del mundo. Dentro de la cámara frigorífica, el aire era gélido y olía a moho y a óxido. La única luz era la del potente foco de Miki, que proyectaba sombras danzantes y monstruosas sobre las paredes desnudas. Rubén Morales fue arrojado al suelo de hormigón, y el frío se filtró a través de su ropa, helándole los huesos. Con la consciencia aún nublada por el alcohol y el pánico, se retorció, pero las bridas eran inquebrantables.
No podía ver nada, no podía gritar. Deo, ¿dónde estoy? ¿Quiénes sois? Logró farfullar a través de la mordaza. Una voz femenina, fría como el hielo, le respondió desde la oscuridad. ¿Dónde estás no importa, Rubén? Lo que importa es por qué estás aquí. ¿Y lo que te va a pasar ahora? Era Carmen. Se mantenía fuera del haz de luz, una silueta depredadora observando a su presa. Su voz, desprovista de emoción, era más aterradora que cualquier grito. ¿Recuerdas todas las mierdas que has hecho? ¿O son tantas que ya has perdido la cuenta? Morales guardó silencio. Su mente era un caos. No. No sé de qué hablas. No he hecho nada. Soltadme. Suplicó, pero su única respuesta fue una patada brutal de Mickey en el estómago que le robó el aliento. Veo que no te acuerdas, continuó Carmen, acercándose lentamente. En su mano, brillaba la hoja de una navaja. La deslizó suavemente por la mejilla de Morales, sin llegar a cortar, pero el contacto helado del acero le provocó un escalofrío de terror mortal. ¿Empezamos por tus trabajitos para los buitres? ¿O prefieres que hablemos de los pobres reclutas a los que has estado torturando en el cuartel? Carmen comenzó a recitar con una precisión escalofriante todos los pecados de Morales. Sus extorsiones, las palizas, incluso detalles de sus fechorías que él mismo casi había olvidado. Sofía desde la base le transmitía la información en tiempo real a través de su auricular. Morales estaba horrorizado. ¿Quién coño es esta tía? ¿Cómo sabe todo esto?, pensó. Pablo Ruiz. ¿Te suena ese nombre? Al oírlo, el cuerpo de Morales se tensó. El recluta tímido y asustadizo, su juguete personal durante los últimos meses. Sí, ese chico al que no dejas dormir por las noches. Al que golpeas y al que le robas el dinero, dijo Carmen. En ese momento Javi le arrancó la capucha. La luz repentina lo cegó. Cuando su vista se acostumbró, vio a tres figuras enmascaradas y, detrás de ellas, en la penumbra, a una mujer cuyos ojos brillaban con una intensidad gélida. Carmen le restregó por la cara una foto del rostro amoratado de Pablo. Mira bien tu obra de arte. La cara de Morales se volvió blanca como el papel. Comprendió que aquello no era una simple advertencia de una banda rival. La profesionalidad, la frialdad, el ambiente. Todo era diferente. No voy a darte la oportunidad de excusarte. La basura como tú solo tiene dos opciones, morir aquí lentamente o hacer exactamente lo que te digamos. Mickey le desgarró la ropa y le vertió encima un cubo de agua helada. El frío de la cámara se volvió insoportable. Morales comenzó a temblar violentamente, castañeteando los dientes. Lo siento. Por favor, haré lo que sea. Salvadme la vida, gimió, su arrogancia disuelta en un charco de miedo y lágrimas. Ahora, dijo Carmen, vas a experimentar una pequeña parte del dolor que tú le has infligido a Pablo Ruiz. Javi y Mickey lo levantaron y lo colgaron de las muñecas de una tubería de metal, con los pies apenas rozando el suelo. Luego Mickey le cubrió la cara con una toalla y comenzó a verter agua sobre ella. La sensación de ahogamiento era insoportable. Perdió el conocimiento y despertó varias veces, cada vez con su voluntad más rota. Su instinto de matón se desvaneció, dejando solo el deseo primario de sobrevivir. La tortura, metódica y psicológica, duró toda la noche. No buscaban matarlo sino destruir su espíritu, erradicar su maldad desde la raíz. Justo antes del amanecer, Carmen se acercó por última vez a la figura destrozada de Morales. Escúchame bien, porque no lo repetiré. Tu vida está en mis manos. Si quieres conservarla, grabarás mis palabras en tu cerebro. Le susurró al oído 3 reglas inquebrantables. Primero, a partir de hoy, si le tocas un solo pelo a Pablo Ruiz, o si te acercas a él, desaparecerás de la faz de la tierra. Segundo, busca la forma de largarte de esa unidad inmediatamente. Pide la baja a un traslado, lo que sea. Pero desaparece de su vista. Y tercero, lo que ha pasado aquí esta noche muere contigo. Si una sola palabra sale de tu boca, no solo te encontraremos a ti, sino a todos los que te importan. ¿Has entendido?
Morales asintió frenéticamente con los ojos llenos de un terror que nunca lo abandonaría. Te estoy dando una segunda oportunidad, concluyó Carmen arrojándole un último cubo de agua. Depende de ti aprovecharla. Y recuerda, siempre te estaremos observando. Tras decir esto, el equipo se desvaneció en el silencio, dejándolo solo en la oscuridad helada de la fábrica. Con las primeras luces del alba, Morales, con el cuerpo y el alma rotos, logró liberarse. Salió de la fábrica y vagó sin rumbo hasta que un anciano lo encontró y lo ayudó a coger un taxi. De vuelta al cuartel, su aspecto era el de un fantasma. Estaba demacrado, y la arrogancia de su mirada había sido reemplazada por un miedo perpetuo. La transformación fue inmediata y radical. No solo dejó de acosar a Pablo, sino que lo evitaba como si fuera la peste. Pasaba los días en la enfermería, quejándose de dolores y pesadillas. Semanas después, tras solicitar una evaluación psiquiátrica, fue diagnosticado con un severo trastorno de estrés postraumático y se le concedió la baja médica del ejército. El día que se fue, su figura era la de un hombre derrotado y vacío. Pablo, liberado de su torturador, comenzó a recuperarse lentamente. Volvió a sonreír. Volvió a ser el mismo. Un mes después, Carmen volvió a visitarlo. El cambio era asombroso. Su rostro había recuperado el color y sus ojos la luz. «Tía, has venido», dijo con una voz alegre que Carmen no le oía desde hacía mucho tiempo. «Tu cara tiene mejor aspecto, sobrino». «Parece que las cosas van mejor», respondió ella con una calma fingida. Hablaron durante horas. No mencionaron a Morales, pero entre ellos flotaba un entendimiento silencioso. En un momento Pablo tomó la mano de Carmen, una mano callosa y marcada por el combate, pero que para él era el refugio más seguro del mundo. Él sospechaba lo que había ocurrido, intuía el sacrificio de su tía, pero no preguntó nada. «Gracias, tía», susurró, y en esas dos palabras estaba contenido todo su amor y gratitud. Carmen le acarició el pelo. «Has sido tú quien ha superado todo esto, Pablo. Eres más fuerte de lo que crees». De vuelta a la base, Carmen sintió una paz extraña. La duda sobre la moralidad de sus actos seguía ahí, pero al ver la sonrisa recuperada de su sobrino, supo que lo volvería a hacer 1000 veces. El equipo de caza de sombras volvió a su rutina, unidos por el secreto. Borraron todo rastro, destruyeron el equipo y nunca más hablaron de ello. Pero el recuerdo de aquella noche los unía para siempre. El tiempo pasó. Pablo terminó su servicio militar y volvió a la vida civil, más fuerte y maduro. El día de su licenciamiento, Carmen lo esperaba en la puerta del cuartel. Se abrazaron con fuerza. «Si Elena pudiera verte», pensó Carmen, conteniendo las lágrimas. Carmen Vargas siguió siendo una leyenda en el MOE. Pero en su interior, la memoria de aquella noche en la fábrica abandonada permanecía, como un recordatorio del peso de sus decisiones y del precio de la justicia. Sabía que había cruzado una línea, pero no se arrepentía. Para proteger a su familia, para enderezar un entuerto, estaba dispuesta a convertirse de nuevo en una sombra. Un domingo por la tarde, Carmen visitó la tumba de su hermana en el pequeño cementerio de Asturias. Dejó un ramo de flores blancas y miró la foto de Elena. «Lo estoy haciendo bien, ¿verdad, hermana?» «Pablo está bien, está feliz. Sé que lo estás viendo». Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Era una lágrima de amor, de nostalgia y de reafirmación. El mundo está lleno de sombras que la ley no puede alcanzar. Y a veces, para combatirlas, alguien tiene que convertirse en una sombra aún más oscura. Esa era Carmen Vargas.